a nuestro video de YouTube nuestro tema de hoy es integral de superficie. Lo que estamos nosotros ahora haciendo es extender nuestra definición de integral para poder hacerlo en un dominio que es una superficie en R3, ¿sí? De acuerdo con las clases pasadas, para nosotros una superficie es un conjunto de puntos en R3, ¿sí? Este conjunto de puntos yo lo puedo entender a este conjunto de puntos como un conjunto de dos familias de curvas. ¿Dónde aparecen las dos familias de curvas? Aparecen del siguiente modo. Para mí una superficie es la imagen de una función a valores vectoriales que depende de dos parámetros. A los dos parámetros, por ejemplo, los llamo U y V. Voy a aceptar que esta definición tiene un dominio que es una porción o una región del plano R2 de variables U y V. Y a esta región yo también la voy a poder pensar como un conjunto de líneas paralelas a los ejes coordenados. O sea, lo que estoy pensando acá es que estas líneas me van a ayudar a particionar la región en pequeñas parches o pedacitos, y que si yo aplico R a un conjunto de líneas paralelas al eje U, obtendré un determinado conjunto de líneas que no son paralelas, pero en algún sentido pueden considerarse como tales, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero a que ninguna línea AB constante se intersecará con otra línea AB constante en el plano V, claro, porque son paralelas, y ninguna curva imagen de una línea AB constante se intersecará con otra curva, es decir, que en algún sentido corren como paralelas, pudiendo acercarse o alejarse, salvo, vamos a ver, que posiblemente en algún punto, en un conjunto de puntos, puedan cortarse, pero en general no lo van a hacer. Y si yo considero el otro conjunto de líneas a U constante, es decir, paralelas al eje V, voy a generar el otro conjunto de líneas en el espacio R3, curvas, de tal manera que un entramado, un reticulado generado como rectángulos por líneas paralelas a los ejes coordenados acá, cuando le aplico R, se transforma también en un reticulado, una red en el espacio R3, pero de curvas. Y estas curvas nos van a ser parte de este objeto que llamamos superficie. Y por lo tanto, la superficie es la imagen de un conjunto de curvas en R2, o la imagen de un conjunto de puntos en R2. ¿Sí? Ejemplo, vimos la clase pasada, R de V igual a U coseno de B, U seno de B, yo no me acuerdo si lo vimos, B al cuadrado con U, un valor entre 0 y 2, y B, estamos hablando de esto, está mal, es U cuadrado, U, un valor entre 0 y 2, y B, un valor entre 0 y 2pi, Entonces, esta expresión lo que nos dice, vamos a representarla del siguiente modo. Hay un plano UV, en ese plano U varía entre 0 y 2 y B varía entre 0 y 2pi, por lo cual
esto que acá llamamos región R, en este ejemplo es un rectángulo, y cuando yo le aplico esta expresión a este dominio, genero una imagen que es el conjunto de valores, de vectores, vamos a llamar más propiamente la punta de los vectores R, donde vemos que esta cantidad, la componente X de R, y esta cantidad de la componente Y de R, si las elevo al cuadrado y las sumo, ¿sí?, me va a dar u cuadrado coseno cuadrado más u cuadrado seno cuadrado. Esto será exactamente igual a u al cuadrado, que es la componente z, y esto que está acá sabemos que es un paraboloide de copa hacia arriba, o sea que cualquier número real u y número real b que pongamos acá, este vector apuntará a un punto del paraboloide. Y tenemos que notar que si u varía entre 0 y 2, u cuadrado variará entre 0 y 4, y u cuadrado es z, y b es un valor que no es otra cosa que proyectado sobre el plano del piso del ángulo θ de polares. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que todo este rectángulo, por medio de esta función a valores vectoriales, se transforma en este paraboloide, ¿sí? Entonces, ahora, con esta parametrización podemos hacer corresponder cosas o operaciones en R3 con operaciones en R2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer del siguiente modo. Vos avísame, Santiago, si hay algo en el chat. Esto está ahora medio desenfocado, ¿no? Ahí está. ¿Se ve? ¿Lo ven? ¿Santiago? ¿Se ve mejor? Ok, buenísimo. Sí, así. Entonces ahora vamos a... Sí, Luciana. Entonces ahora vamos a... Bueno, muchas gracias. Entonces ahora voy a quitar esta ventana y quiero yo extender en este marco cálculos de tipo integral a un dominio de tipo superficie, a una región de tipo superficie. ¿Qué quiere decir extender? Bueno, es lo que venimos haciendo. Teníamos nuestro cálculo de tipo integral aplicado a un intervalo a b de la recta real, una porción de R. Aplicamos también a un dominio en R2 con la integral doble. Lo aplicamos a un dominio en R3 con la integral triple, a un dominio sólido. Recordemos que este dominio tiene longitud, pero no tiene ni área ni volumen. Este dominio tiene área, pero no tiene volumen. Este dominio tiene volumen, es una región sólida. Y la última extensión que habíamos realizado es al dominio de las curvas, donde hay una región de integración que es la región, una región que tiene longitud, pero no tiene ni área ni volumen, pero está metida en el espacio en R3 o en R2, o en el espacio o en el plano. Entonces ahora vamos a extender, nuestra última extensión es al dominio o a la región de integración de tipo superficie, entendida como se entiende acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar de modelo lo que hicimos con la curva. Cuando queríamos hacer integral en una curva, lo que hicimos fue, vamos a escribirlo aquí, tomamos una función
a valores vectoriales de un parámetro. Esta función, ¿qué hace? Me dice que la curva puede obtenerse como la función R aplicada a un dominio de la recta real. Entonces, si yo tengo un intervalo de la recta real entre dos valores del parámetro t y le aplico R, esta función R minúscula, entonces lo que obtengo es una curva en R2 o en R3. De alguna manera, esto me permite, o me permitió, decir que la integral de una función, por ejemplo en R2, a lo largo de una curva C, la voy a calcular como la integral en el dominio de una variable entre valor inicial y valor final de f evaluado en la parametrización diferencial de t por un factor correctivo. ¿Cómo se obtiene ese factor correctivo? Recordando que la relación entre el diferencial de arco y el diferencial de la variable nueva o variable t es módulo de R' de t diferencial de t. Y esto es el factor que debo incorporar a la integral módulo de R', aquí lo tengo que poner para, como quien dice, rectificar la integral. ¿Por qué digo que rectificamos la integral o rectificamos la curva? Porque esta integral que está acá ocurre en un dominio curvo, pero esta que está acá ocurre en un dominio que es una porción de eje R, de la recta real de variable t. En ese sentido, el pasar de aquí a aquí, con este factor correctivo, rectifica la integral de línea. Nosotros ya sabemos cuál es el factor correctivo, de la clase pasada lo sabemos, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros hicimos la clase pasada para corregir y poder calcular el área de una porción de superficie mediante un cálculo no en R3, sino en el plano? Sabemos ahora que el factor correctivo es el módulo del vector normal obtenido de una manera particular. A ver, comparemos los factores correctivos. En integral de línea, el factor correctivo es módulo de R' de t diferencial. Bueno, y lo que hago es, formalmente, siempre que vea un diferencial de arco, lo voy a reemplazar por módulo de R' de t. Y ahora, de la clase pasada, nosotros sabemos que el factor correctivo es módulo de n, pero el módulo del normal es el módulo de la derivada de del vector R con respecto al primer parámetro cruz derivada del vector R con respecto al segundo parámetro. Entonces, para integral de superficie, el factor correctivo es módulo de R derivado con respecto a U cruz R derivado con respecto a B. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? Vamos a imitar esta notación y la vamos a escribir diferencial de superficie, S mayúscula, no me confundan con diferencial de arco, S minúscula, y lo reemplazaremos por un diferencial, o sea, acá multiplicaremos por un diferencial de área. Ya sabemos que esto aparece en las integrales dobles. Y comparemos, este diferencial de área está en el plano V, o sea que es el producto de dos diferenciales de U por dB. Y comparemos esta fórmula con esta fórmula. Vemos lo siguiente, se parecen
muchísimo. Ambas tienen como factor de corrección el módulo de una derivada primera de la parametrización con respecto al parámetro aquí, y aquí el módulo ¿de qué? De algo que se obtiene combinando derivadas primeras de la parametrización con respecto a los parámetros. O sea que en algún sentido hay una analogía entre este factor, y vamos a utilizar esto para escribir lo mismo que habíamos escrito acá. Lo vamos a escribir para integral de superficie. Vamos a escribir con dos símbolos de integral indicando que nuestro dominio, nuestro lugar donde vamos a hacer la integral, es un dominio que tiene área pero no tiene volumen, es decir, puede ser descrito adecuadamente con dos variables, con una parametrización dependiendo de dos variables, y siempre que queramos calcular una integral extendida a toda una superficie de una función, ¿sí? A lo largo vamos a tener que ponerle un nombre a toda la superficie que queremos, sobre la cual queremos integrar. Supongamos que la llamamos con el nombre gamma. Esta letra es gamma mayúscula. Por ejemplo, acá a esta porción de superficie la llamo gamma mayúscula. Entonces ahí tengo mi símbolo que va a representar mi nuevo tipo de integral. Hay una definición formal que no hacemos en esta clase de hoy. Lo que vamos simplemente es proceder por analogía. Entonces, para poder ver una introducción más formal, más matemáticamente sólida de este símbolo, de este cálculo, los refiero al material y a los libros. El procedimiento es similar al procedimiento es una combinación del procedimiento para integral doble, que está acá. A ver, corro el papel ahí, para integral doble, combinado con el procedimiento de integral de línea. Y vamos a, siguiendo nuestra analogía, donde dice x y z, y evaluamos la función, evaluaremos en la parametrización. Es decir, ahora vamos a verlo con un ejemplo. Y el factor correctivo ahora será este factor, donde por brevedad a esto lo llamaremos n, que es el vector normal. O sea que acá multiplico por el módulo del vector normal, diferencial de área en el plano v, y esta integral que ocurre, pueden ver que R es un vector que depende de u y de b, por lo tanto sus derivadas parciales, que son estas acá, dependerán de u y de b. Ahora lo vamos a ver. Y el normal, por lo tanto, por ser producto cruz de dos vectores que dependen de u y de b, también depende de u y de b. O sea que todo esto ocurre en el plano v, y se trata de una integral doble. O sea que nosotros, al escribir esto que está acá, lo que estamos haciendo es referir el cálculo de una integral en un dominio en el espacio R3 de tipo superficie. Lo estamos escribiendo, lo estamos aplanando, podríamos decir geométricamente. Estamos aplanando la superficie por medio de este factor correctivo. Vamos a ver esta fórmula en acción, ¿sí?, aplicada a este ejemplo. Entonces, corro la hoja para arriba, ahí, y vamos a calcular esta fórmula para un cálculo con este tipo de parametrización del paraboloide, ¿sí? Entonces, voy a ver, tiene el límite ahí, y abajo estoy acá. Entonces, vamos a plantearnos el cálculo de x y z diferencial de superficie
a lo largo de la superficie gamma. Gamma es la superficie dada por R de V igual a U coseno de V, U seno de V, U cuadrado, con U entre 0 y 2, como dice ahí, y con V entre 0 y 2pi. Entonces quiero calcular esta expresión, y ahora lo que voy a hacer es, me fui de la zona. Entonces, ¿cuál es el método para poder calcular? Debo transformar mi integral en una integral doble en la región R, que está dada por estas dos desigualdades de aquí. ¿Se ve? ¿Alcanzan a verlo? Entonces, a nivel de procedimiento, de nivel de receta, f la tengo que evaluar en R de v. ¿Qué significa esto? Que donde diga x deberé reemplazar por la primera componente de u coseno de v. O sea, x es u coseno de v por i, que es u seno de v, por z, que es u cuadrado. Ahora voy a tener que colocar el factor correctivo módulo de n. Por lo tanto, deberé calcular módulo de n igual a módulo de r derivado respecto de u cruz r derivado respecto de b. Bueno, entonces primero voy a calcular n y luego le tomaré el módulo. Entonces, ¿quién es n? Es i positivo, j negativo, k positivo, y ahora tengo que primero colocar las componentes del vector derivada de r respecto de u, que es coseno de b, seno de b, 2u. He derivado aquí al vector r respecto de la primera variable. ¿Está? Y ahora voy a derivar el vector r respecto de la segunda variable y me queda menos u seno de b, u coseno de b, 0. Y ahora voy a calcular aquí, esto es más versor i, seno de b por 0, menos 2u por u, 2u cuadrado coseno de b, menos j, me queda coseno de b por 0, menos u seno de b por 2u, me queda menos menos más, 2u cuadrado seno de b, más k, y acá tengo que eliminar esta fila, me queda coseno u coseno cuadrado de b, menos u seno cuadrado de b. Y ahora esto se cancela, me queda el menos 2u cuadrado coseno de b versor i, menos 2u cuadrado seno de b versor j, menos más, si no me equivoqué en nada, me habré equivocado en algo, no sé. Entonces me queda u coseno cuadrado más seno cuadrado, u k. Entonces podemos luego utilizar GeoGebra para poder ver que este vector es normal al plano tangente al paraboloide, ¿sí? Fíjense que este vector tiene dos componentes. En el primer octante, donde coseno y seno son positivos, tiene dos componentes negativas y una positiva, o sea que es el vector que apunta hacia adentro del paraboloide. Chequéenlo
con los signos de las componentes del vector. Traten de verlos geométricamente, si no se dan cuenta, consulten. Y ahora lo que voy a hacer es calcular el módulo del normal. Esto es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado 4 u cuarta coseno cuadrado de b más 4 u cuarta seno cuadrado de b más u cuadrado, y entonces entre estos dos saco factor común 4 u cuarta y coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1, o sea que me queda 4 u cuarta más u cuadrado, o sacando factor u cuadrado y afuera de la raíz 2u cuadrado más 1. Esto es el módulo del normal y esto es lo que tengo que colocar acá. Entonces lo coloco aquí. Módulo del normal es u raíz de 2u cuadrado más 1, y entonces ahora diferencial de área v, y me quedó una integral doble en el plano v en la región R, delimitada por esto que está acá. Vemos que las dos variables no tienen mayor no dependen la una de la otra, o sea que por Fubini yo voy a poder calcular en el orden que lo prefiera. Entonces voy a escribir acá integral entre 0 y 2, y vamos a poner entre 0 y 2, de la integral entre 0 y 2pi. He elegido antiderivar primero la variable b y luego la variable u. Entonces me queda u por u cuadrado, por u cuadrado, u al cuarta más u quinta, raíz de 2u cuadrado más 1, y acá me queda coseno de b, seno de b, diferencial de b, diferencial de u. ¿Sí? Decime. ¿Alguien me está hablando? No sé cómo ver el chat acá. A ver aquí. Ah, ok, listo. Entonces, ahora, bueno, en 40 segundos. Y seguimos por acá y luego por el canal por Facebook podemos ver los comentarios, ¿puede ser? Si les parece, seguimos por Facebook. Recibo ahí los comentarios por Facebook. ¿Está? Muy bien. Entonces, estamos aquí en esta integral, y lo que vamos a ver es que esta es una constante para la primera integral, sale afuera, y me queda que debo calcular la integral de entre 0 y 2pi de coseno de b, seno de b, diferencial de b. Pueden verificar que la primitiva de coseno de b, seno de b es, por ejemplo, seno del cuadrado de b, ¿está bien? Sobre 2. A ver, veamos, derivo 2 seno de b por coseno de b sobre 2 es la primitiva, y antiderivo entre 0 y 2pi, y esto me da 0. ¿Está bien lo que digo? Por lo tanto, esta integral que está acá da 0. Entonces, ¿qué es lo que hice? He realizado una integral doble, una integral de superficie. Esta integral que está aquí, esta integral que está acá, la he realizado por medio de la parametrización esta que está acá. A ver, resumiendo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que necesitamos hacer? Bueno, cuando miro esto, tengo que prestar atención al integrando, esto que está acá, es decir, la función que quiero integrar, x y z, es una función de 3 variables, y a la vez voy también a prestar atención
a cuál es la superficie. En este caso, la superficie nos es dada mediante una parametrización R de V. Por lo tanto, me fijo cuál es la parametrización, veo que es U coseno de B, U seno de B, U cuadrado, ¿sí? Y entonces voy a, con U variando entre 0 y 2 y B variando entre 0 y 2 pi, esto yo lo puedo chequear en GeoGebra, ¿sí? Con el comando de GeoGebra superficie. Entonces, ¿cómo yo chequeo cuál es esta superficie? Puedo utilizar el comando de GeoGebra superficie. Vamos a tomarnos un GeoGebra, vamos a tomarnos un segundito para poder observar cómo es este comando. Yo acá tengo el GeoGebra de dos variables, así que lo que voy a hacer es que voy a habilitar otro GeoGebra, un GeoGebra de tres variables que me permita observar gráficos en tres dimensiones, y lo voy a incorporar, a ver si puedo incorporarlo a este video, a esta transmisión. ¿Cómo haríamos? A ver, acá, mientras tanto, ahí. A ver, vamos a ver si lo puedo tomar mientras. Bueno, espero que puedan ver ahí el GeoGebra mientras tanto, y yo voy a abrir la ventana de GeoGebra, a ver si puedo trabajar con el mismo. Ahí está. A ver ahí. Ahí está, listo. Entonces vamos a crear el comando superficie. Vemos que lo reconoce GeoGebra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? Bueno, tengo que poner las tres expresiones de el vector parámetro, del vector que depende de UDB, y después U, parámetro número 1 y su valor inicial y final, y B, parámetro número 2, valor inicial y final. Entonces ahora superficie, entonces primera expresión es U coseno de B, a ver si lo toma. Segunda expresión es U seno de B, y tercera expresión es U elevado al cuadrado. Y ahora el primer parámetro U va de 0 hasta 2, y el segundo parámetro B va de 0 hasta 2 pi. Aprieto Enter y acá podemos ver nuestra superficie, y ya GeoGebra automáticamente te va a mostrar el entramado de valores a U constante y a B constante. Veamos un poquitito este aspecto. Vamos a crear una curva en el espacio. Vamos a tomar el segundo y vamos a tomar una curva tomada de la de arriba del vector R, congelando el valor U. Entonces va a ser una curva constante, a ver, coseno de B, constante seno de B y constante elevada al cuadrado. Hemos congelado con un valor K el U, y ahora lo único que nos queda es el parámetro B, que va desde 0 hasta 2pi. Y veamos qué pasa, a ver si lo toma. Vemos efectivamente que al congelar el valor de U, lo que tenemos es una curva en color negro. No sé si la pueden ver. Vamos a darle un poquito más de color a la curva, a ver si le podemos dar color
color rojo y un poquito más gruesa. Ahí la tenemos. Y estamos tomando un ejemplo en GeoGebra donde la curva es una curva manteniendo U fijo, es decir, podemos pensar el paraboloide como un conjunto de circunferencias paralelas al plano del piso, ¿sí? Entonces, orden superficie y orden curva, dos órdenes básicas de GeoGebra para poder representar superficies donde queremos realizar cálculos. Bueno, con esto terminamos y nos veremos en la próxima. Espero sus comentarios vía el mismo link de Zoom que ahora voy a subirme para poder que ustedes me hagan cualquier comentario sobre lo que han visto. Muchas gracias.